Bien, entonces el tema que vamos a analizar enseguida es el tema de la notación científica. Bueno, entonces este será nuestro nuevo tema. ¿Y en qué consiste la notación científica? Bueno, así más o menos resumido, la notación científica es una forma de abreviar cantidades que requieren de mucha escritura. Por ejemplo, cantidades o tremendamente grandes o tremendamente pequeñas. Y entonces ese tipo de cantidades tremendamente grandes o tremendamente pequeñas en física, pues las suelen utilizar justamente los científicos. Como por ejemplo cuando nos hablan acerca de las distancias que hay entre planetas, entre estrellas, entre galaxias. ¿Se imaginan si nosotros nos dice un científico, no, pues son tantos años luz, pero dice uno, bueno, pues yo cómo le entiendo en cristiano, ¿no? Entonces dígamelo en kilómetros y esa cantidad pues se vería por decir de esta sistema solar a otro sistema solar, pues hay tal cantidad de kilómetros, entonces se vería una cantidad muy grande, enorme, ¿sí? O otros científicos que trabajan a nivel muy pequeño, ¿sí? Que nos hablan, por ejemplo, tal vez en este semestre o en el otro vean química y nos van a hablar de las cantidades de la masa de un protón, de un electrón. Entonces, ¿se imaginan si uno dice, bueno, y eso en kilogramos o en gramos, cuánto es? Pues es una cantidad muy pequeñita, pero que requiere también de mucha escritura. Entonces, justamente por eso los científicos se idearon esta forma de abreviar las cantidades, ¿sí? Entonces, es de abreviar, pues es escribir de una forma más cortita lo que podríamos decir en una gran cantidad, ¿no? Entonces, eso es la notación científica. Y los científicos basaron esta forma de escritura, de notación, es lo que quiere decir, esta forma de escritura, en algunas propiedades del número 10 al ser elevado a alguna potencia. Entonces, bueno, espero vamos tomando nota de eso, ¿no? Entonces es eso, abreviar cantidades enormes en cuanto a su escritura, ya sean muy grandes, muy pequeñas, ¿sí? Y es un método o forma de escritura basado en unas propiedades del número 10, resumiendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son estas propiedades del número 10. Bueno, decíamos, este tipo de escritura está basado en propiedades que tiene justamente el número 10 elevado a una potencia. Fíjense bien, entonces ahí tenemos escrito el número 10, ¿no? Entonces sabemos elevar a potencias. Para dar un ejemplo así sencillo, 10 elevado a la segunda potencia o 10 a la 2. ¿Esto cuánto vendría siendo? Pues viene siendo un 10 por 10, que es igual a 100. ¿Se fijan? Entonces dice uno, bueno, ¿y cuáles son esas propiedades que está mostrando el número 10? Fíjense, una de estas propiedades es que el símbolo principal, ¿sí? Los números son símbolos, ¿sí? Que significan, es decir, que significan esos números, ¿no? Entonces fíjense cómo el símbolo principal, que es el 1 en esta cantidad 10, al final en el resultado se mantiene, y esta es una de esas propiedades que vieron los científicos. Fíjense cómo se mantiene ese 1. ¿Se fijan? Cosa que no sucede con otras cantidades, ¿sí? O tal vez pueda ser con el 1 mismo, pero no con otras cantidades, y que combine las propiedades que tiene este número 10, ¿eh? Fíjense, ¿cuál es la otra propiedad? El 1, el 1 elevado a la segunda potencia, sí, pues puede decir 1. Por 1 pues nos da el resultado de 1 y conservaría esta.
pero no conserva las dos propiedades a la vez. Fíjense cuál es la siguiente. La siguiente propiedad es que al elevar este número 10 al cuadrado, esta misma cantidad a la que estoy elevando de potencia, el número 10, es la cantidad de ceros que resulta. Fíjense, mantiene el símbolo, ¿sí? Y la otra propiedad que se conjuga con esta es de que la cantidad a la que se ha elevado es la cantidad de ceros que adquiere el resultado, ¿sí? Este puede ser que mantenga el símbolo, pero no la cantidad de ceros. Entonces, bueno, cuenta con una propiedad, pero no con las dos al mismo tiempo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, miren. Si yo digo, bueno, a ver, voy a buscar otro número que tal vez un múltiplo incluso del 10, el 20. Sí, vamos a ver si presenta estas propiedades. 20, ya veríamos que es 20 por 20 y eso nos da 400. Bueno, presenta una de las propiedades que sí tiene la cantidad de ceros que nos indica el exponente, sí, pero el símbolo principal ha cambiado, ¿sí? Entonces, bueno, estos dos casos pueden presentar una de las propiedades, pero no las dos juntas como lo hace el número 10. Esto es una cualidad exclusiva del número 10, ¿sí? Que presenta esas dos propiedades al mismo tiempo. Bueno, entonces ya vimos cuáles son las propiedades en las que se basan los científicos. Vamos a ver ahora, gracias a esas propiedades, cómo las utilizan. Entonces, fíjense bien, en forma práctica, cómo podríamos utilizar estas propiedades del número 10, ¿no? Que no solamente fue el número 10 elevado a alguna potencia. Imagínense lo siguiente, si yo dije 10 al cuadrado, entonces fue un 1 con dos ceros. Si digo 10 a la 3, pues va a ser ese mismo 1 porque es la propiedad y 3 ceros, ¿no? Ah, bueno, y así nos podemos seguir a la 7, a la 8, a la 25, ¿sí se fijan? Y entonces nos damos cuenta de eso, miren, 10 a la... voy a poner un número así, a la 30, ¿sí? ¿Eso qué significa? Pues un 1 con 30 ceritos, ¿no? ¿Sí se fijan? Entonces, ese es la forma en que está funcionando el número 10 respecto de esas propiedades que acabo de mencionar, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a tomar estos dos primeros más simples de ejemplos para no ir hasta esas cantidades con mucha escritura, pero si se fijaron, incluso hay, cuando he escrito 10 elevado a un número más grande, estoy ahorrando escritura, que es lo que pretende este sistema. Entonces, fíjense también, si yo digo 5 que multiplica a 10 elevado a la 3, por ejemplo, ¿sí? Estaría viendo que mi resultado sería una multiplicación de 5 por 10 a la 3, que 10 a la 3 vienen siendo 1000. Entonces 5 por 1000 son 5000, ¿sí? Entonces se fijan cómo al utilizar esas propiedades del 10 y hacer una multiplicación por cualquier número, aquí bien podría ser un 7, y por 10 a la 3, ¿qué me va a dar? Ah, pues ya veo que son mismo símbolo porque es la propiedad que tiene ese 1 de multiplicar 5 acá, 7 acá, y la cantidad de ceros que me dice el exponente. Si se fijan cómo resolver esa operación es bastante sencillo, ¿sí? Bueno, pues esta es la forma en que los científicos decidieron, ¿sí? Es por una decisión que toma seguramente un grupo de científicos de utilizar estas propiedades para hacer la escritura de una forma abreviada.
Porque voy con el siguiente ejemplo. ¿Qué tal si yo digo 9 por 10 a la 12? ¿Sí? Bueno, esto significaría que es un 9 con 12 ceros. A ver si me queda espacio 3, 6, 9 y otro 3, ¿verdad? Y acostumbramos a ponerle una comita a cada 3, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y entonces dice uno, pues es una cantidad ya bastante grande, ¿no? Aquí, ¿qué vendría siendo aquí? Millón de millones, 9 millones de millones, es decir, 9 billones, así como acostumbramos a decirlo aquí en México, al millón de millones, le decimos el billón, ¿sí? No sucede así en todos los países, pero bueno, en nuestro país así se utiliza. Entonces, 9 billones, ¿sí? Que si lo quisiera escribir, por ejemplo, en alguna revista, estamos hablando de científicos, ¿no? Estamos en una materia de ciencias. En una revista científica, por ejemplo, ¿sí? Pues son tal cantidad, por decir algo, ¿no? De kilómetros entre uno y otro planeta, ¿no? Algunos planetas, por decir algo, ¿no? Y entonces, se fijan, esta sería la forma de escribirlo en forma convencional, como estamos acostumbrados, ¿sí se fijan? Decir 9 billones o 9 millones de millones. Esta es la forma en que acostumbramos. Tome nota de esto, a la forma en que acostumbramos a escribir le decimos notación desarrollada. Entonces esto está escrito, esto, en notación desarrollada. Pero vemos que esto significa lo mismo que esto. Y a este tipo de notación, cuando ya utilizamos esas propiedades del número 10, esa es lo que conocemos como notación científica. Entonces fíjense cómo la notación científica en este caso ha abreviado bastante la forma de escritura. ¿Sí? Como esto significa lo mismo que esto, bueno, pues es más sencillo, más cómodo escribirlo así, tanto para escribirlo a mano, como en una publicación, ya fuera de internet, una revista. ¿Sí se fijan? Y en la revista, pues ahorran a lo mejor hasta una buena cantidad de espacio y de tinta, que es valioso para una publicación escrita así. ¿Sí? Entonces, esto es la notación científica. ¿Se fijan? Entonces, esa ahí podemos ver la utilidad que le dan los científicos a esta forma de abreviar esas cantidades enormes. Bueno, entonces veamos unos ejemplos, ¿verdad? De cómo podríamos utilizar esta notación científica. Entonces, de tal manera que si los científicos han hecho esta forma, o bueno, han quedado de acuerdo, más que haber hecho, han quedado de acuerdo que iban a utilizar esta forma de abreviar cantidades enormes, ¿sí? En cuanto a escritura, ¿va? Pueden ser cantidades que significan algo pequeñito, pero que requieren mucha escritura y sean enormes en escritura. Bueno, entonces, supongan ustedes que están leyendo en internet o en un libro, en una revista, en una publicación, algo como eso, 3 por 10 a la 6. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Pues como es por 1, pues escribimos el mismo símbolo que tiene, ese ya quedamos, no cambia, y la cantidad de ceros que me dice el exponente. Entonces, con 6 ceros. ¿Se fijan? Entonces estaría yo interpretando que 3 por 10 a la 6 me están hablando de 3 millones. ¿Sí? 3 millones. ¿Verdad? Bueno.
Y entonces, pero fíjense cómo aquí ya se escribe bastante más reducido. Ya digo, por 10 a la 6 son millones, estaban hablando de millones. Acá, 8 por 10 a la 4, otra vez digo, pues es 8 y con cuántos ceros, con 4, 1, 2, 3, 4. Marcamos aquí y tenemos que son 80,000, ¿verdad? Bien, igual hacemos con este 9, serían un 9 con 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, marcamos los grupos. Entonces son 900 millones, ¿verdad? Entonces se ve bastante claro, ¿no? Sencillo, ¿sí? Bueno, entonces esto es si leemos en alguna publicación, bueno, pues ya vamos a saber cómo interpretarlo. Y en el curso y en el siguiente curso de física es muy probable que estemos utilizando la notación científica, entonces por eso es necesario conocerla. Ahora bien, si nosotros quisiéramos o fuéramos los autores del texto, ¿sí? Esta cantidad que tengo aquí, que vienen siendo, ¿cuánto? Miren, 3, ¿va? Entonces tenemos, pues son 5,000 millones, ¿sí? Queremos publicarlo, 5,000 millones. No sé, a lo mejor de kilómetros, si ya son ustedes científicos, o a lo mejor es la deuda acumulada de lo que le debemos a Coppel, o no sé, ¿no? Entonces ya ya podríamos decirlo, ¿cómo se va a decir en notación científica? Bueno, pues entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues escribir el 5 por 10 a la, ¿qué cantidad? 3, 6, 9. 9 ceritos va a tener ese 5. Sí, extras, que son los que estamos viendo ahí, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, pues sería un 7 por 10 a la 3. Que 7 por 10 a la 3 significa 7,000. Entonces, en cuanto a unos pocos ceros, a lo mejor sería más igual de cómodo escribir en notación desarrollada, como escribimos siempre, o en notación científica, ¿no? Aquí no hay mucha diferencia, pero por ejemplo en este caso, si se fijan, es bastante más simple pasarlo a notación científica y nos ahorra mucha escritura. Bueno, veamos este último ejemplo de los que tengo aquí en el pizarrón. Botamos 3, 3, 3 y 3. ¿Cuántos vendrían siendo? 8 por 10 a la... ¿Cuántos ceros tuvo esto? 3, 6, 9, 12. A la 12. 8 por 10 a la 12, es decir, 8 billones. ¿Sí? 8 millones de millones. ¿Va? Que esto será más bien lo que debe de impuestos el de Coppel, ¿no? Que no ha pagado en México. Y estas son las que debemos nosotros, estas ya son las que debe el dueño de Coppel, ¿no? O de ¿cómo se llama? El grupo Salinas, por ahí que lo andan platicando, ¿no? Bueno. Pero en fin, no estamos hablando de finanzas, sí es cierto, regresamos al tema. Estamos hablando de cantidades y notación científica, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense bien, este es el tema de notación científica, ¿verdad? Hablamos también de que hay cantidades muy pequeñitas, ¿verdad? Que también requieren de mucha escritura. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, entonces les hablaba de que también había cantidades muy pequeñitas que también requerían de mucha escritura, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Vamos con ese caso para hacer un poquito más completo ahorita la explicación. Miren, quedamos que 10 elevado a una potencia tenía ciertas características, ¿no? Voy a suponer 10 a la 3 me dio un 1 con
3 ceros. 10 a la 2 me da un 1. Con 2 ceros, 10 a la 1. ¿Se han fijado que no escribimos 10 a la 1? Como lo estoy haciendo ahí. ¿Por qué? Porque sobreentendemos. Cualquier cantidad está elevado a la 1. Quiere decir que si este 10 a la 2 fue 10 por 10, entonces 10 a la 1, pues ese es el 10 multiplicándose una sola vez. Sí, solo aparecería un 10 en esa multiplicación. Bueno, pero aquí le voy a escribir. Esto se supone que siempre lo sobreentendemos y entonces no hay que escribirlo porque se sobreentiende, pero nos daría un 1 con un 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué seguiría? Miren, 3, 2, 1. ¿Qué sigue en esa secuencia? 3, 2, 1, 0. ¿Sí? ¿Y eso cuánto nos daría? Fíjense, porque esto no es exclusivo del número 10. Si 10 a la 2 fueron 10 por 10, estos 10 por 10, para que realmente estén ahí, siempre están multiplicándose por un número 1, que también se sobreentiende y no se escribe. Y entonces este 10 también está multiplicándose siempre por un número 1, que no se más bien no se escribe porque se sobreentiende. ¿Sí? Por eso nos quedó este 10. Pero 10 a la 0 es este mismo 1 multiplicando ¿a quién? A no un 0, sino a un 10 fantasma ahí que no existe, o sea, no se vuelve 0, sino simplemente no está, es 0 veces que se presenta el 10. Eso es lo que quiere decir ahí. Se presenta ¿cuántas veces en la multiplicación? 0 veces se presenta, pero está siempre multiplicándose esa multiplicación, o valga la redundancia, por el número 1. Y entonces, ¿qué nos queda? Un 1 solo, pues es un 1. Un 1. Sí, 10 a la 0 no es exclusivo del número 10. 5 a la 0 también es un 1, es decir, 0 veces se presenta el 5 a la multiplicación, pero está ese 1. ¿Sí? Entonces también 5 a la 0 es 1. 20,000 a la 0 es 1. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos, esa es la razón por qué 10 a la 0 nos da 1. Y no es exclusividad del número 10. Cualquier cantidad elevada a la 0 es 1. Bueno, entonces seguimos la secuencia. 3, 2, 1 a la 0. 10, ¿qué sigue de 0? ¿Se acuerdan de la ranita? 0 para acá es 1, 2, 3. Para acá es menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, ¿qué sigue a la menos 1? ¿Sí? Entonces ahí vamos siguiendo. ¿Sí se fijan cómo es la misma ranita? Bueno, a mí me lo enseñaron con la ranita, otros les decían un conejito o así, ¿no? Bueno. A mí me decían de la ranita. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? 10 a la menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que es... Si para acá la ranita corría a la derecha, acá estaba corriendo a la izquierda. Entonces está haciendo lo inverso, ¿no? ¿Sí? Y si digo 10 a la menos 2, voy a tratar de que todavía se note más claro lo que quiero decir. Si aquí a la 2 teníamos una multiplicación directa, ¿sí? Y aquí con este signo menos decimos que está haciendo lo inverso, una multiplicación inversa. Entonces esto fue 10 a la 2. 10 por 10. ¿Sí? 100. Si digo 10 a la menos 2, 10 a la menos 2, significa que la multiplicación crece igual en 2 veces, pero haciendo lo inverso. Si acá está haciendo la multiplicación directa, miren, aquí es sobre 1. 10 por 10, 100. Sobre 1, 100.
aquí va a ser lo inverso. 10 por 10, es decir, se presenta 2 veces el 10, pero a la inversa. Acá está, bueno, directo, multiplicando. Acá la multiplicación crece, pero dividiendo, es decir, a la inversa. Entonces aquí decimos 1 sobre 10 por 10, que viene siendo 1 sobre 100. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribimos 1 sobre 100 en decimales? Miren, escribimos, o lo pueden hacer en su calculadora para que chequen que no les cuento ahí mentiras, de cuánto sale 1 sobre 100 o 1 sobre 10 por 10. Y vamos a tener que nos sale 1 sobre 100 es un centésimo. ¿Cómo lo escribo? Pues es 0 punto décimos centésimos. ¿Sí se fijan? Es decir, que 1 sobre 100 es un centésimos. Décimos, centésimos. Entonces, ¿qué tengo acá? 0.01. Es decir, un centésimo. Entonces, en el caso de a la menos 1, ¿qué sería? Pues en vez de ser un 10 así, sería esta multiplicación 1 sobre 10, un décimo. Entonces, ¿cómo escribo un décimo? 0.01 décimos. ¿Sí se fijan? 0.1 décimo. ¿Sí? Un décimo. Bueno, entonces ya agarramos la idea de que esto también está teniendo un patrón. ¿Sí? ¿Cuál es el patrón? De que, fíjense cómo el 10 elevado a cualquier potencia, igual que en esto, sigue manteniendo el símbolo principal. ¿Sí? Entonces voy a trabajar con un 1. ¿Sí? Como símbolo. Y fíjense bien cómo mantiene el mismo patrón. ¿Por qué? Porque esta vez que están de signo negativo está con 1 recorriendo, en vez de recorrer hacia la derecha, la cantidad de ceros o de lugares empieza a recorrerse a la izquierda. A ver, fíjense bien lo que estoy diciendo. Déjenme se los muestro un poquito acá. Este 10 elevado a la menos 1, ¿sí? Me dice, lo que voy a recorrer es un espacio, ¿sí? Un espacio, pero hacia la izquierda. Es decir, del 1, 10 a la menos 1 recorre un espacio en el 1, pero hacia la izquierda. Entonces el punto, fíjense bien, entonces cuando empezamos ya en este punto de analizar la notación científica, mi recomendación es, más bien nos vamos a fijar en el punto decimal, ¿sí? Tanto para cantidades grandes como estas, como para cantidades pequeñas. Yo les recomiendo que de aquí en adelante se fijen más en el punto. Fíjense, vamos a ahorita verlo, ¿sí? Fíjense, entonces del 1, ¿sí? Recorre un lugar hacia la izquierda, miren, ¿sí? Menos 2 recorrió del 1, 2 lugares. Y si ya entendimos ese patrón, entonces 10 a la menos 3 va a ser el 1 con ¿cuánto recorrido? 1, 2, 3. Entonces me quedan 2 ceros delante del 1 y el 0 para indicar que es una fracción de cantidad. ¿Sí? Entonces fíjense, pero es del 1, 1, 2, 3. ¿Sí? Milésimos. Y si se fijan, siempre fue el mismo patrón. Porque acá, cuando dije 10 a la 0 fue el 1, ¿con cuánto recorrido?
Ninguno, ahí es un 1 con su mismo punto 0 acá. Aquí en el 10 fue el 1 con un espacio recorrido. 2 es el 1 con 1, 2 espacios recorridos. 3 es el 1 con 1, 2, 3 espacios recorridos. ¿Sí? Entonces nos vamos a fijar en los lugares que recorre el punto de este que sería nuestro centro para estar contando, ¿no? Miren, ahí está el punto positivo, recorro un lugar pero hacia la derecha. 2, pues 1, 2, lo relleno con ceros. Negativo, 2 espacios, miren, aquí está el punto. 1, 2, 3 espacios, 1, 2, 3. ¿Se fijan? Entonces, ese es en el patrón en el que nos vamos a fijar para poder escribir e interpretar cantidades muy grandes en escritura, ya sean muy grandes en magnitud o muy pequeñitas en magnitud, pero que tengan mucha escritura. Entonces, vamos al ejemplo o a los ejemplos. Bueno, entonces, les decía, también hay cantidades muy pequeñas y ya vimos, el comportamiento del número 10 elevado a potencias negativas. Entonces vamos a ver pues cómo tal vez podríamos ver que esto se aplica ya sea en una publicación, en internet o en una revista, libro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal que nos encontramos con esto, no? 5 por 10 a la menos 3. Entonces uno dice, bueno, y en escritura normal o notación desarrollada, ¿eso cómo lo vamos a escribir? Fíjense, entonces, otra vez decíamos, bueno, lo que no cambia, como es una multiplicación por un número 1, pues tendrá que tener un número 5 que se mantiene, ¿no? Bueno, pero dice que es a la menos 3. Entonces, ya desde ahí empiezo a decir, entonces, con signo negativo es que más bien va a ser una cantidad pequeñita, ¿sí? Entonces digo, bueno, sí, es el 5, ¿verdad? Pero al decir a la menos 3, ¿qué quedamos que íbamos a hacer? Íbamos a contar los lugares, pero con el signo negativo, así como veíamos ahorita con las ranitas hacia la derecha, van positivos cuando recorremos lugares izquierda negativos, ¿va? Entonces contaríamos, ¿cuántos? 3 lugares, miren. 1, 2, 3 lugares y el punto viene quedando aquí. Voy a marcarlo bien el punto. Y entonces quiere decir que quedan estos espacios y aquí el 0. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan? Porque no coincide justamente igual que cuando hacíamos con las cantidades grandes, sino que lo que tenemos que señalar o marcar es el punto, es en lo que tenemos que fijarnos, que observar. 1, 2, 3 lugares, los que me dicen acá. ¿Sí? Es un 5.0, acuérdense, aquí así lo interpretaríamos, 5.0, que se multiplica por este 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces recorre de aquí, de este punto, 1, 2, 3 lugares. ¿Sí? Entonces diríamos 5 por 10 a la menos 3, entonces esa cantidad son 5 milésimos. Décimos, centésimos, milésimos. ¿Sí? 5 milésimos. Ahí es el resultado que tendríamos. ¿Sí? Bueno, entonces acá para referirnos a este es 4 por 10 a la menos 6. Bueno, también estoy diciendo, seguramente es una cantidad pequeña, pues, como dice menos, los lugares los voy a recorrer hacia la izquierda, dejo ese espacio, me dice que son 6 lugares, y entonces digo, miren, del 4, aquí está el punto, ¿no? Es 4.0, que no escribimos, que sobreentendemos, 4 puntos, bueno, el punto está aquí. Y dice que recorra 6 lugares, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿sí? Izquierda, así. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, ¿sí? Entonces ahí me queda el punto, miren aquí, a los 6 lugares, ¿sí? Entonces eso pues lo vamos a llenar con ceros. Fue 1, 2, 3, 4,
5. ¿Sí? Agregamos el 0 para indicar que ahí es el punto. Entonces, ¿cuántos lugares hay? Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que coincide con esto. ¿Por qué? Porque estoy contando desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ceros y el espacio del 4 ya son los 6 espacios. ¿Sí? Bien, seguimos resolviendo. Entonces acá dice 3 por 10 a la 4. Entonces, ¿qué escribimos? Ya sea pues un 3. Un 3 por 10 a la 4. ¿Qué quiere decir? Que voy a recorrer 4 espacios. Pero este no tiene signo negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a recorrer esos 4 espacios a la derecha. Entonces, si aquí está el 3.0, punto aquí. 4 espacios, miren. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y se fijan cómo sí coincide. Como cuando dijimos en un principio, pues le pongo los 4 ceros. Sí, en efecto, coincide. ¿Sí? Pero esta vez, para no tener problemas en resolver, ya sean de signo negativo o de signo positivo, mi recomendación es que cuenten espacios recorridos por el punto. ¿Sí? Que si bien aquí pues van a ser la cantidad de ceros, pero acostumbren, ¿sí? Total que esto nos quedaría así, ¿no? ¿Sí se fijan? Entonces, pero acostumbren a ver el recorrido del punto. Esa es mi recomendación. Porque más adelante vamos a ver que es bastante práctico, ¿sí? Entonces aquí que fueron, pues 3 por 10 a la 4 son 30,000. ¿Sí? O 30,000 puntos C, que es lo mismo, esto podemos sobreentenderlo en estas cantidades, ¿no? 30,000. ¿Sí? Bueno, y entonces vamos pues a este otro ejemplo. Entonces, ahora, si nosotros somos los que queremos hacer la publicación, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a escribir en una revista, en internet, ¿sí? En nuestra publicación? Bueno, entonces, ¿cómo le voy a hacer aquí? Aquí yo veo que el símbolo principal es un número 4. 4, que va a estar multiplicando a un 10 elevado a una potencia. ¿Sí? Y entonces, si tengo ese 4, que viene siendo un 4.0, que sobreentiendo, ¿sí? 4, el punto está aquí. Entonces, ¿cuántos lugares? Es lo inverso de hacer esto, ¿no? ¿Sí se fijan? Entonces, ¿qué número va a tener aquí la potencia si tengo originalmente el punto aquí en esta posición? ¿Sí? Para escribirlo acá, me lo imagino aquí. ¿Sí? ¿Y cuántos lugares habría de recorrer para llevarme a este resultado, tal como lo hicimos acá? Pues 1, 2, 3 y 4 lugares. Es decir, que sería 4 por 10 a la menos 4. ¿Sí? A ver, ¿será cierto? A ver, vamos a hacerlo a la inversa. Fíjense, será un 4 y este me dice que recorra 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Ahí están. ¿Sí se fijan? Sí es cierto. ¿Sí? Entonces, en ese caso es lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar el mismo símbolo principal, que en este caso es el 4. Nos imaginamos que el punto está aquí, así como lo estamos escribiendo acá, ya en nuestra expresión. Y a ver, ¿cuántos lugares recorrería para llegar hasta aquí, hasta donde me lo están poniendo? Aquí tuvo que recorrer 4 lugares el punto para llegar de aquí hasta acá. Entonces son los que voy a poner. Como lo hizo a la izquierda, negativo. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, vamos con a ver si ya lo entendimos. Les recomiendo que lo vayan haciendo también ustedes en la libreta. Y a lo mejor si voy aquí medio rapidillo, pues pausenle ahí, a ver, chequenlo, hagan ustedes en la libreta para que funcione la explicación, ¿no? Porque si nada más vemos el video pues ahí está el profe hablando y ya terminó, bueno, se acabó.
Entonces así no va a servir de mucho, ¿sí? Entonces también ustedes practíquenlo, les decía. Y las cosas que ustedes vean que son importantes, lo más importante del caso, del video, pues hay que ir tomando notas también, ¿sí? Entonces, bueno, igual, espero, vamos resolviéndolo también, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver Pues yo sé que va a ser un 6 del símbolo principal y se va a multiplicar por un 10 elevado a una determinada potencia. Entonces, como 6, yo sobreentiendo que es 6.0, entonces entiendo que el punto estará acá, ¿sí? Y checo cuántos lugares habrá de recorrer el punto desde aquí hasta acá para poder poner a qué potencia va a ir ese 10. Entonces, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces será 6 por 10 a la... Recorrió 7 lugares, un 7, pero como lo hizo a la izquierda, de signo negativo. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. ¿Verdad? ¿Sí se vieron? Entonces ahí está, a la menos 7. A ver, déjenme le cuento si fue cierto. Igual le podemos, así como lo voy a hacer ahorita, 3 y 3, 6. Y el espacio del 6, 7. ¿Sí? También es una forma de hacer el conteo más fácil, haciendo grupitos de a 3, como nos enseñaron, ¿no? Desde la primaria. ¿Sí? Bueno, ahora, a ver, vamos a ver. Ese ya lo resolvieron, yo creo, ¿sí? A ver, chequen, vamos a checar si estamos de acuerdo. Pues es un número 2, ¿no? 2 por 10, ¿a la qué? Pues 2.0, me imagino que el punto está aquí. ¿Cuántos espacios tendría que recorrer para llegar hasta este punto? Y le cuento, ¿no? 1, 2, 3. 2 por 10 a la menos 3, porque se fue hacia la izquierda. ¿Sí? Y esa es la forma en que también podemos escribir cantidades, miren, pequeñitas, así como esta, que ya requiere de mucha escritura, ¿no? ¿Sí? Pero la podemos simplificar así. Esta a lo mejor pues se ve igual, ¿no? Pero bueno, es para hacer la práctica, ¿verdad? Bien, entonces hay que analizar el video. Como les decía, sí les recomiendo bastante que lo vayan haciendo, ¿no? También en la libreta, a medida que analicen el video, así nos va a quedar seguramente más claro. Ya también saben, pues podemos pausar el video, retrasarle, si vemos que es necesario. Y y aún así, si ya le dimos, pues el ejercicio de hacerlo, de verificarlo, y ya le retrasamos, le vimos ahí los casos que nos pudieran parecer que nos quede duda, y aún así tenemos duda, ya saben, pues estamos en Teams, dudas, pregúntenme, ¿sí? Ya ven, ahí los estoy atendiendo, las personas que me han preguntado hasta ahorita del curso, alguna duda, pues se les atiende, se les contesta. Y bueno, entonces les dejo ahorita el video, hay que checarlo, revisar por ahí lo que se dijo, y la siguiente clase seguramente pues estamos haciendo los ejercicios al respecto del tema, ¿sí? Entonces bueno, ahí estamos en contacto,